¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a su programa De la Mano con la Justicia. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Yaret Recuero Rodríguez. En esta oportunidad vamos a conversar con la magistrada Ángela Russo de Cedeño, magistrada de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia y magistrada coordinadora ante el Pleno de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Magistrada, bienvenida. Gracias, Génesis. Arrancamos entonces. Magistrada, ¿qué es la Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y por qué es necesario y fue necesario su aprobación? Bueno, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es conocida por sus siglas en inglés CEDAW, es precisamente ese convenio o ese tratado que han suscrito muchos países bajo el compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres. Esta es una convención que fue aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y que Panamá la hizo suya en 1981 y que además tiene un protocolo facultativo que es ley de la República desde el año 2001. A través pues de esta convención y siendo que Panamá la suscribió y se comprometió pues en primer lugar a reconocer que existe la violencia contra las mujeres, también pues Panamá se comprometió a tomar todas las medidas, y cuando digo todas es en todos los ámbitos, ¿verdad?, que nos toca como Estado panameño para erradicar la violencia contra las mujeres y de conformidad pues con las medidas que a nivel internacional están reconocidas que se deben tomar para los efectos de lograr pues esa eliminación de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, magistrada, ¿cómo influye entonces esta convención sobre la eliminación de la discriminación, de todas las formas de discriminación contra la mujer en la administración de justicia? Bueno, como te dije, como Estado, ¿sí?, tenemos un compromiso, hemos adquirido la obligación de cumplir con esta convención que establece primero pues lo que se conoce como violencia contra las mujeres y después los lineamientos para erradicarla. Entonces, a nivel del órgano judicial, pues nosotros a través de nuestra sentencia tenemos pues que basarnos en ella al momento de tomar una decisión, porque no solamente porque es ley de la República, sino porque como convención, ¿verdad?, estamos obligados tanto nacional como internacionalmente a cumplirla. Debemos recordar pues que nuestra Constitución en el artículo 17 establece que los derechos allí contenidos en la Constitución son los mínimos, ¿verdad?, y no excluyentes de los demás que se pueden reconocer en otros convenios o en otras leyes. Entonces, es muy importante, por ejemplo, que los jueces y las juezas conozcan los convenios internacionales, en este caso concreto que estamos hablando en el día de hoy, de la Convención CEDAW, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para que las puedan aplicar en sus resoluciones cuando resuelven pues un caso. Tenemos muchas maneras, pues como órgano judicial puede aplicar las mismas, por ejemplo, reconociendo el fuero de maternidad, estamos reconociendo también, por ejemplo, las enfermedades crónicas, ¿verdad? Cuando se despide, por ejemplo, a una persona, tenemos N cantidad de fallos al respecto, y mientras hacemos esto, nosotros estamos cumpliendo la Convención CEDAW cuando se trata de mujeres y de niñas. Magistrada, interesante. En cuanto a los derechos de salud, transporte, educación, entre otros aspectos, ¿cómo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
orienta a los tribunales? Y si bien es cierto, usted ha mencionado algunos. Bueno, porque la convención se refiere a todos los ámbitos. Cuando hablamos de que Panamá reconoce que existe discriminación contra la mujer, el hecho de reconocerla es reconocerla en todos los ámbitos, quiere decir que esta convención toca todos los aspectos que tienen que ver con salud, educación, por ejemplo, con relaciones familiares, en el aspecto de la victimización penal, etcétera. Y por ejemplo, para abundar en lo que tú me señalas, me preguntaste hace un momento, hace unos meses, el año pasado, a fines del año pasado, el órgano judicial firmó un convenio con el Ministerio Público, con el IMELCEF, con el Ministerio de Salud, con el INAMU, ¿verdad? Con la Dirección de Víctimas del órgano judicial, para reforzar la defensa y acompañamiento de las víctimas en los procesos penales donde las mujeres pues se ven envueltas por razón de ser víctimas en un delito de esta naturaleza. Entonces aquí se ha reconocido pues que tenemos que hacer sinergias con otras instituciones porque esa es la única manera de erradicar la violencia contra las mujeres, y ese convenio surgió como una respuesta, ¿verdad?, a la Convención CEDAW, y por el hecho de que nos dimos cuenta que las mujeres en algún momento querían abandonar los procesos estos donde eran víctimas de violencia doméstica o de género. Entonces la idea es que desde un principio o desde el primer momento más bien, las mujeres que son víctimas de violencia tengan una defensa de víctimas que las acompañen, ¿verdad? En el Ministerio Público también tienen un departamento donde la víctima es atendida, y así pues en general el IMELCEF se ha comprometido a levantar una serie de situaciones, ¿verdad?, que implican o que pueden conllevar el hecho de que haya agresión dentro de una relación, y eso pues le sirve a la defensa de víctimas para tomarlo en cuenta al momento de la defensa. Magistrada, considerando lo que usted mencionaba sobre el tema de violencia doméstica, violencia de género, usted a su consideración piensa por qué no se llegan muchos casos a su terminación, por qué se pierden en el proceso. ¿Las mujeres desisten de no seguir en este proceso? Bueno, lo que pasa es que en realidad existe algo que se llama el ciclo de la violencia. Las mujeres en realidad quieren a la persona que las maltrata, lo que quieren es que cambie. Sin embargo, ese cambio no se da si la persona no recibe realmente un tratamiento psicológico y quiere realmente recibirlo. Entonces es una situación un tanto difícil porque la víctima perdona a su agresor y en ese interín es que se quiere retirar del proceso, ¿verdad? Sobre todo si no encuentra un acompañamiento de todo tipo. Estamos hablando de un acompañamiento psicológico, un acompañamiento económico, un acompañamiento legal, ¿verdad? Obviamente que a lo que le toca al órgano judicial es el acompañamiento legal a través de la defensa de víctimas. Así es. Y que las mujeres tienen derecho, por ser mujer, tienen derecho a hacer una llamada y recibir ese apoyo por parte de la defensa de víctimas. Por supuesto, porque de allí esto es una consecuencia, como dije, de la responsabilidad y de la obligación que Panamá como Estado, ¿verdad?, ha suscrito al ratificar pues la Convención CEDAW, y esos compromisos pues los hemos adquirido para cumplirlos. Todo lo que hemos firmado a nivel internacional implica una responsabilidad que requiere de un trabajo a nivel de todas las instituciones del Estado
incluyendo pues el órgano judicial. Magistrada, también nosotros contamos en el órgano judicial con un proyecto que usted de cierta manera lidera, que es acceso a la familia en la comarca Nuevo Buglé. En este sentido, ¿cómo entonces podemos conjugar lo que sería la convención, esta convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con este proyecto? Bueno, este proyecto surge también pues como una consecuencia de cumplir los convenios internacionales de derechos humanos que protegen a las personas vulnerables, y también como parte de la aplicación de las 100 reglas de Brasilia de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, habida cuenta pues que las personas que pertenecen a una etnia indígena, obviamente nadie discute que son personas que se encuentran en esa condición de vulnerabilidad porque son personas pobres y esa condición se puede duplicar o triplicar, por ejemplo, si se trata de mujeres, si se trata además, por ejemplo, de niñas, porque son pobres, mujeres, niñas, y así se pueden ir sumando otras causas de vulnerabilidad. Esto surge pues porque nos dimos cuenta que habían determinados casos en familia, específicamente en David, donde las personas no accionaban. Y estos eran los casos de las personas indígenas, en la mayoría de los casos mujeres, que no llegaban a los juzgados de David a reclamar al nivel de los seccionales de familia, ni las guardas y crianzas, ni las reglamentaciones de visita, ni los procesos que ven esos juzgados a ese nivel. Entonces se tomó la decisión de iniciar un proyecto piloto donde nosotros, en vez de esperar que las personas bajaran a la ciudad de David o los juzgados en David se trasladaran realmente a la comarca, ¿verdad? Entonces hemos desde el 2018 trabajado en esto, hemos realizado muchas giras, ¿verdad?, donde se les brinda la tramitación del proceso desde su inicio hasta su terminación ese mismo día. Se trata siempre de empezar y de dictar una sentencia ese mismo día. Sin embargo, pues como todos han podido ver, la pandemia también nos afectó el proyecto porque tuvimos en un momento dado que suspender. Sin embargo, ya estamos retomando nuevamente, ya tuvimos una reunión donde ya tenemos fechas programadas, se van a estar radiando las fechas en las cuales vamos a llevar la atención y se va a indicar el lugar donde se va a llevar esa atención, tal y como lo hacíamos antes, ¿verdad? Bueno, tenemos a los jueces a la espera. Esto quiero resaltar que es un proyecto totalmente voluntario. Así es. Los jueces están participando, así como los abogados independientes, ¿verdad?, que nos prestan su colaboración gratuitamente. Así es. Las universidades como por ejemplo la UNACHI, que brinda también la colaboración, no solamente de abogados, sino de estudiantes que nos ayudan en ese momento. Es el traslado de por lo menos 200 personas cada vez que vamos, una logística bien exhaustiva que lleva a cabo la dirección administrativa del órgano judicial de David, ¿verdad? Y tenemos pues necesidad incluso de llevar a estos lugares planta eléctrica porque en muchos de ellos no hay electricidad. Así es. Hemos recibido de la Embajada de Corea una donación de equipo donde tenemos ahora unas laptops con unas baterías de larga duración, precisamente para poder salvar el inconveniente de que no tenemos luz en algunos lugares. Entonces todo lo que implica el transporte, la alimentación, va el Ministerio Público, va el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación nos presta las escuelas, colabora el registro civil, también va con nosotros,
van los bomberos, va la defensa pública, está también los psicólogos, las trabajadoras sociales que nos acompañan, los mediadores también en muchos de los casos independientes, y nos colabora también un laboratorio privado haciéndole las pruebas de ADN para estas personas que no los pueden pagar y no los hacen gratuitamente. Magistrada, interesante, y qué bueno que usted nos dé las buenas nuevas de que este año se va a retomar este proyecto que debido a la pandemia se ha tenido que paralizar de manera temporal. Qué bueno que se va a retomar en los próximos meses y yo sé que seguramente va a tener el mismo éxito que ha tenido en años anteriores. Vamos a ir a una pausa. Al regresar, mucho más de este su programa De la mano con la justicia. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros en este su programa De la mano con la justicia. En esta oportunidad estamos conversando con la magistrada Ángela Russo de Cedeño, magistrada de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá y magistrada coordinadora ante el Pleno de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial. En esta oportunidad, en el marco de la celebración o de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, estamos hablando sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Magistrada, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros en este programa. Magistrada, la violencia contra la mujer es una preocupación que persiste. ¿Qué medidas se han tomado? Bueno, desde el órgano judicial, como te señalé hace unos meses, si no me equivoco fue en el mes de noviembre, hemos suscrito con el Ministerio Público un convenio para poder reforzar el acompañamiento de las víctimas durante el proceso penal, ¿verdad? En esto han intervenido muchas instituciones, como dije, en el Ministerio de Salud, está también el IMELCEF, está la defensa de víctimas, el Instituto Nacional de la Mujer, ¿verdad? Y en fin, pues estas instituciones que consideramos que son imprescindibles al momento en que la mujer requiere de un apoyo por parte del Estado panameño para el caso de verse envuelta como víctima en un proceso penal de violencia contra ella. Tenemos además, tenemos la defensa de víctimas, obviamente, que está encargada pues de defender a las víctimas. Nosotros desde la Unidad de Acceso a la Justicia y Género procuramos siempre la capacitación de esta dirección de víctimas, porque es necesario pues que se mantengan actualizados en cuanto pues a las reformas legales y en cuanto pues a las técnicas de manejo de las personas que se encuentran en esa situación y para que realmente puedan brindarle un servicio de calidad como se merecen las mujeres en la defensa de los derechos humanos de las mismas. Por el otro lado tenemos la defensa pública, ¿verdad?, de oficio, que también atiende en determinados casos a las mujeres y recientemente pues hubo una reforma en cuanto al patrocinio procesal gratuito de la defensa de oficio, toda vez que se aumentó, ¿verdad?, el margen para que aquellas personas que ganan una determinada suma de dinero y que puedan entrar dentro de ese perfil que se requiere para que la persona pueda optar por la utilización de la defensa de oficio, ¿verdad? También entonces tenemos el acuerdo que aprobó las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
porque una de las personas que se reconoce que están en esa condición son las mujeres y las niñas, ¿verdad? Además de las personas que se encuentran en pobreza, ¿verdad? Y en términos generales, pues, dentro del contexto social en el que vivimos en el día de hoy y sobre todo como una consecuencia de la pandemia, encontramos pues que las mujeres han llevado la peor parte en esto de la economía a nivel pues de familiar. Entonces, esas son algunas de las cosas pues que nosotros podemos decir que hemos hecho en el órgano judicial. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar transmitirle, ¿verdad?, a las personas que escuchan este programa que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como dije, toca todos los aspectos, el de salud, el de educación, a las migrantes, a las personas que se encuentran dentro de una relación violenta, por ejemplo, de pareja, etcétera. Y de esta manera, ¿verdad?, el Estado panameño se ha comprometido en todos los niveles, ¿verdad?, a adecuar, por ejemplo, no solamente su manera de atención a las mujeres, ¿verdad?, sino también en cuanto a las reformas de sus leyes para que sean congruentes con lo que la Convención CEDAW pide. En ese sentido, nosotros resaltamos el hecho de que, como una consecuencia de la Convención CEDAW, Panamá tipificó el delito de femicidio a través de la Ley 82, de manera pues que le dimos cumplimiento pues a la Convención en ese sentido. Y en igual sentido, ¿verdad?, Panamá desde el 2015 eliminó el matrimonio de las personas menores de edad, que era otro de los requisitos que insistentemente nos hacía pues el comité CEDAW. Y tengo pues que señalarte, porque no te lo había dicho, sí, que existe un comité CEDAW que es una consecuencia pues de la existencia de esta convención. Y en el protocolo facultativo, Panamá, como todos los estados que han suscrito la convención, se compromete a aceptar a ese comité como autoridad que nos señale al estado que ha suscrito la convención, entre ellos Panamá, en cuanto pues a aquellas cosas que el comité considera que nosotros no estamos cumpliendo. De hecho, hace un par de semanas Panamá sustentó su informe, ¿verdad? En este caso fue liderizado por la ministra de Desarrollo Social. Y bueno, Panamá está a la espera de que el comité nos señale cuáles son aquellas cosas que él mismo considera que debemos mejorar, porque ese comité nos hace observaciones, ¿verdad? Y esas observaciones siempre son bien recibidas por parte del Estado, porque es la forma como se puede mejorar el compromiso adquirido de erradicar la violencia contra las mujeres. Magistrada, en efecto, usted mencionaba las 100 reglas de Brasilia y tenemos que destacar la importante participación en la Cumbre Judicial Iberoamericana y su activa participación también dentro de, es la comisión sobre las 100 reglas de Brasilia, ¿verdad? Bueno, uno de las comisiones que son producto de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es una reunión que está conformada por 23 países. Así es, que integran la cumbre a través de los presidentes de los órganos judiciales y de los consejos judiciales de la magistratura. Sí. Bueno, resultó pues, una de esas comisiones es la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia. Así es. Que es un documento, ¿verdad?, que sirve de guía, ¿verdad?, para que podamos realmente
cumplir hasta cierto punto con los convenios internacionales de derechos humanos. Y digo esto porque esas 100 reglas de Brasilia fueron levantadas precisamente tomando en cuenta todos los convenios internacionales de derechos humanos y fueron actualizadas en el año 2018. Originalmente fueron creadas en el 2008, y en el 2018 se actualizaron, siempre teniendo como norte los convenios internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención CEDAW, es decir, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y todos los convenios internacionales de derechos humanos, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, esto es un documento que ha servido de embrión para el día de mañana poder lograr un documento normativo internacional, es decir, la aspiración es que se convierta en una convención, al igual que como lo es, por ejemplo, la CEDAW. Y en esto, pues, ha estado apoyando Eurosocial, que está en este momento teniendo, pues, una campaña al respecto, y donde a través, pues, de un consultor se levantó, ¿verdad?, una guía de aplicación de las 100 reglas de Brasilia, que está guindada en la página web del órgano judicial, y que yo invito a todas las personas que se la quieran leer a leérsela, porque realmente es un documento que vale la pena, ¿verdad?, y que a su vez hace referencia a los convenios internacionales de derechos humanos y también a las sentencias que han sido dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales europeos. Magistrada, háblenos un poco sobre la igualdad laboral. ¿Cómo está integrada el órgano judicial en cuanto a la participación de la mujer? Bueno, puedo señalar, ¿verdad?, que Panamá es un ejemplo de cómo nosotros hemos avanzado en materia de igualdad en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres en el aspecto laboral, toda vez que, bueno, en primer lugar, en este momento en la Corte Suprema de Justicia tenemos 5 magistradas. Así es. Y 4 magistrados varones. Quiere decir que es un hito histórico, ¿verdad? Esto no se había dado nunca antes en Panamá y esto recién ha ocurrido. Lo mismo que tenemos en este momento, una magistrada presidenta de la Corte. Así es. Lo que tampoco ha sido usual en la existencia, pues, del órgano judicial. Pero en cuanto a la fuerza laboral en general, está conformada en un 61% por mujeres. En cuanto a las personas que tienen mando y jurisdicción, también encontramos un 61% de mujeres, y en el aspecto directivo administrativo tenemos un 74%, si no me equivoco. Quiere decir que esta fue una de las cosas que se le presentó, por ejemplo, al Comité CEDAW, que siempre insiste, pues, en la parte de la igualdad de hombres y mujeres, o el hecho de que las mujeres puedan adelantar, ¿verdad?, en el reconocimiento de sus derechos, porque a nivel nacional se han hecho estudios donde está reconocido que las mujeres en términos generales tienen más títulos que los hombres. Sin embargo, era y sigue siendo un problema en otras ramas o en otros espacios laborales, claro, pero en el órgano judicial no, porque se le reconoce a las personas y se nombra de acuerdo, pues, a sus méritos y no por el hecho de que sea hombre o sea mujer. Magistrada, ya para terminar, un mensaje final para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, yo tengo que señalar que aunque tengamos una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer desde hace años, porque fue
hecha ley de la República en 1981, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, ¿verdad?, en erradicar la violencia contra las mujeres porque todavía no lo hemos logrado. Considero que debemos seguir trabajando en esto, sobre todo después de lo que hemos vivido en cuanto a la pandemia por COVID, donde ha quedado en evidencia a nivel mundial que las mujeres han llevado la peor parte de esta situación de salud que hemos vivido. Las mujeres, por ejemplo, empleadas domésticas, casi todas perdieron sus trabajos, tuvieron que regresarse a sus países, aquellas que eran extranjeras, ya sea porque sus patronos no les podían pagar o porque las personas tenían simplemente miedo de contagiarse. Las mujeres que quedaron trabajando en la casa, en teletrabajo, no se vieron desobligadas, ¿verdad?, en las demás tareas del hogar, y el problema pues de la carga laboral doméstica que es tradicionalmente asignada a las mujeres sigue siendo pues un problema, sobre todo durante pues este cerco sanitario que todos y todas pues tuvimos que vivir, pero en muchos de los casos de una diferente manera. Creo que es indispensable pensar en que cualquier modificación que hagamos, legislativa o no retrocedamos en aquellos derechos en los que hemos avanzado. Habíamos realmente avanzado mucho en materia de derechos sobre las mujeres, sin embargo, con esta pandemia tenemos que medir las consecuencias de la misma, ¿verdad? Sobre todo pues en casos, por ejemplo, en el órgano judicial, donde hemos pues visto que más del 80% de las personas que piden pensión alimenticia son las mujeres. Donde, dicho pues por las personas que están a cargo de esos despachos, las pensiones alimenticias se han aumentado en un 25%, lo que implica, ¿verdad?, ver cómo nosotros vamos a afrontar pues esta situación donde se han aumentado estos procesos y asimismo pues en otras jurisdicciones. Entonces mi mensaje es no retroceder, seguir buscando las formas de erradicar la violencia contra las mujeres y seguir trabajando con actores y actoras claves, incluyendo a la sociedad civil, de manera pues que podamos entre todos hacerle frente a este flagelo que es un problema pues para la sociedad, no solamente mundial, sino panameña. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada Ángela Russo de Cedeño, magistrada de la Sala Primera de lo Civil y coordinadora ante el Pleno de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, porque siempre está dispuesta a conversar con nosotros, ya sea del proyecto de acceso a la justicia en la comarca Nuevo Buglé, sobre el Día Internacional de la Mujer, y en este sentido, hablando en esta oportunidad sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Magistrada, muchísimas gracias, felicidades en este Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias a todos, que Dios me la bendiga.